Hablemos de aneurismas, hablemos de qué pasa cuando se coloca en alguna zona de nuestro cuerpo. Mucha gente ubica un aneurisma en el cerebro, pero pudieran estar en cualquier lugar donde circulen o pasen nuestras arterias. Hoy vamos a examinar este tema a fondo y justamente el día de hoy nos va a ayudar el doctor Denis Rivera. Doctor, muy buenos días, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro, sí. Doctor, quizá para arrancar esta conversación, ubíquenos en qué es un aneurisma para los que no conocemos. Bueno, principalmente los aneurismas son dilataciones anormales de las arterias. Eso sucede en cualquier lugar del cuerpo. Suceden en el cerebro, que es donde usualmente la gente los conoce, pero suceden también a través de todo lo largo del cuerpo. O sea, por donde vemos que circula todo esto, pudiera pasar en cualquier lugar. Exactamente. ¿Y qué es lo que sucede? Ok, lo que sucede es que la pared arterial, como vemos en esta imagen aquí, se dilata anormalmente. Entonces, eso produce que el flujo sanguíneo, que normalmente debería pasar por dentro de la arteria, sale a una pared anormal, una pared débil. Y surge el riesgo de que eso se rompa. Y si eso se rompe, sangra montones, ¿verdad? Mucha gente popularmente dice es como una tetita en una llanta, ¿verdad? Exactamente. Así como se ve aquí, que le sale como que se infla. Ese es el ejemplo más fácil para que la gente lo visualice, que es una teta en arteria, ¿verdad? Una debilidad de la pared. Ahora, ¿qué produce un aneurisma? Realmente, a ciencia cierta, no sabemos qué lo produce en sí. Sabemos cuáles son los factores que predisponen a la producción de un aneurisma. La hipertensión arterial definitivamente está relacionado con los aneurismas. Okay. Las dislipidemias, bueno, problemas de colesterol y triglicéridos. El fumado es muy importante que la gente lo sepa, que también produce aneurismas arteriales. Ahora, digamos, sí sabemos que conocemos más en el cerebro, pero ¿qué sigue de ahí? ¿Cuáles son las partes donde más se forman los aneurismas? Ok, podemos verlo como en tres grandes áreas, ¿verdad? Que sería el tronco superior, el abdomen y las extremidades, ¿ok? Entonces, en el tronco y en los grandes vasos podemos producir aneurismas. En el abdomen, que son los aneurismas abdominales, que dicho sea de paso son los más frecuentes, y en las piernas y en los brazos inclusive también tenemos aneurismas, que eso en las arterias también que van a esas extremidades. Ahora, cuando hablamos de extremidades, por ejemplo, si hablamos de piernas o hablamos de brazos, ¿aparece en una sola extremidad o puede aparecer en las dos? ¿O generalmente tenemos un aneurisma en el momento? Generalmente es una sola extremidad inicialmente, pero hay gente y ha habido casos en que los aneurismas se dan en ambas extremidades. Ahora, en las rodillas, por ejemplo, ¿en las rodillas pudiéramos tener aneurisma? Sí, definitivamente. Y de hecho hemos visto varios casos, gente que trabaja, de hecho, con colegas de ustedes, que hemos tenido que realizarles reparaciones en aneurismas popliteos, hemos tenido que hacer bypasses para reparar esas arterias. ¿Y por qué en las rodillas? ¿Qué hace que se ubiquen ahí, por ser una zona de flexión, una zona de trauma. Constantemente estamos caminando, constantemente estamos produciendo lesión sobre la pared arterial y eso produce que la pared se debilite y se haga más grande de lo normal. Ahora, digamos, si nos remontamos a todas las mujeres que a cierta edad estamos con varices, por ejemplo, ¿verdad? Y se nos inflama mucho. ¿Esto pudiera ser también un factor de riesgo para el aneurisma o no tiene relación alguna? No, no tiene relación. La enfermedad venosa por sí sola no se relaciona a producción de aneurismas. Puede coexistir las dos enfermedades en una misma persona, pero normalmente no tiene ninguna relación. Gente con varices no necesariamente van a tener aneurismas. Ahora, la pregunta del millón, porque mucho se habla de, cuando hablamos de aneurismas, mucha gente dice que es silencioso, pero ¿verdaderamente es así o puede haber alguna sintomatología y si en alguna parte del cuerpo hay un síntoma diferente? No, en más del 60 o 70% los aneurismas son silenciosos. Uno no se da cuenta, excepto que ya el aneurisma, especialmente abdominal, sea lo suficientemente grande, produce síntomas gastrointestinales. Gente que dice que tiene constipación, que tiene colitis, que les tienen dificultad para comer. Esos pacientes hay que tener mucho cuidado porque son los que pueden tener un aneurisma y no se ha detectado. Ahora, ¿pero qué los haría sospechar? Porque, híjole, cuando uno habla del sistema digestivo puede ser un abanico de posibilidades lo que nos está quejando, ¿verdad? Realmente es muy inespecífico y por eso más del 90% de los casos de aneurismas se detectan por otras patologías, por otras causas. Ahora, ¿en qué
¿En qué porcentaje pudiéramos pensar o hablar en la experiencia suya, doctor, de que los aneurismas más bien nos avisan cuando se reventó? Bueno, sí es muy frecuente. De hecho, es el cuento ese que usted escucha, que el vecino de repente falleció y nadie se dio cuenta por qué pasó. El gran problema es que cuando un aneurisma se rompe, la mortalidad es muy, muy alta. ¿Qué pasa Entonces, cuando un aneurisma se rompe? ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo? Sangra un montón, hace un shock por hipotensión, se baja la presión sanguínea y falla el corazón y uno se muere. Ahora, también hemos oído hablar de que mucha gente, ¿verdad?, vive con un aneurisma toda la vida o por muchos años. Y como usted bien dice, en algún momento, por algún examen, se lo detectaron y quizá tenía un aneurisma de 3 centímetros. Y entonces le dicen, no pasa nada, nada más chequéese cada tanto. ¿Eso es así de normal? Sí, definitivamente nosotros ya por estadísticas y estudios que se han hecho a través del tiempo y de la historia, los aneurismas tienen que tener cierto tamaño o cierto porcentaje de crecimiento a través del tiempo para nosotros tomar la decisión de repararlo previo a que se reviente o que se rompa. Por eso es importante que el paciente que tiene un aneurisma y que ya fue detectado, que siga un control periódico con su cirujano vascular. Una persona que tuvo un aneurisma, ¿le puede salir otro aneurisma? Definitivamente, o sea, claro ahí que sí hay que checarse todo el cuerpo. Para el resto de su vida siempre tiene que estar asistiendo a la consulta al vascular. Pongamos el mismo ejemplo del aneurisma que vemos aquí más gordito, más grande, ¿verdad? En la pancita, en el abdomen. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para que un aneurisma crezca de tal manera que sea peligroso, doctor? Ok, es muy difícil saber de cuánto tiempo en sí podemos hablar. Lo que sí podemos hablar, voy a pasar un momento la imagen, lo que sí podemos hablar es que si este aneurisma abdominal mide más de 5 centímetros. Ah, bueno, esa también era una pregunta. ¿Desde cuándo empieza a ser peligroso, verdad? Después de los 5 centímetros definitivamente hay que repararlo, hay que operarlo. Okay. Pero si, digamos, nosotros a través de una línea de tiempo, ese aneurisma no ha crecido lo suficiente en porcentaje, podemos manejarlo conservadoramente, sin necesidad de operarlo. ¿Cómo se maneja conservadoramente? ¿Es medicamento o sí, solo vigilancia? No, vigilancia. Si es hipertenso, pues tenerle súper bien controlada la presión. Si es un fumador, pues evidentemente dejar de fumar. Hacer ejercicio, jamás un ejercicio exhaustivo, sino más bien un ejercicio suave para no aumentar el riesgo de ruptura, ¿verdad? Ahora, ¿cómo detectan un aneurisma? Porque es cierto, por ejemplo, bueno, en el caso de mi papá tuvo un aneurisma en la aorta, pensaban que era un cáncer de pulmón porque estaba como escondidillo al principio y fueron varias pruebas, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso para hacer un diagnóstico certero, verdad? La mejor manera de detectar un aneurisma es con un angiotac. Pero generalmente los angiotacs se deciden hacerlos hasta que uno ya ha agotado otras alternativas diagnósticas. Entonces, inicialmente un ultrasonido nos puede ayudar muchísimo, especialmente para las extremidades y para los aneurismas aórticos. Para el de tórax, las placas de tórax convencionales nos pueden ayudar un poquito, especialmente si la pared está calcificada, porque uno lo ve a través de la placa de tórax. Y último, digamos, que es el gold estándar o lo que se desea, es la angiografía. Y la angiografía lo que hace es que podemos, bueno, ahí podemos. ¿Entendemos? Letra de doctor, ¿verdad? La angiografía nos sirve no solo como diagnóstico, sino terapéutico también. Podemos reparar el aneurisma de manera angiográfica ahora, ¿verdad? Qué interesante esto. Hoy por hoy, un aneurisma, si realmente superó los 5 centímetros y ustedes dicen, no, hay que operar para prevenir, ¿verdad? Cualquier situación. ¿Cómo se interviene? ¿Se sigue abriendo o ahora hay otros métodos, digamos, quirúrgicos? Bueno, definitivamente el método convencional que históricamente se ha utilizado, pues es abrir el abdomen, hacer una reparación directa del aneurisma, pero ahora hay métodos mínimamente invasivos. Hacemos unas incisiones inguinales, introducimos unos catéteres especiales y forramos, o más bien por dentro sellamos el aneurisma. Por dentro, por dentro, como una mallita, por decirlo así, y entonces queda excluido todo el aneurisma exterior. ¿Qué peligro hay? Porque mucha gente dice, híjole, cuando abran y si se revienta en una plena cirugía. Ese es uno de los peligros y eso es uno de los temores cuando uno hace esa cirugía. Entonces, precisamente por eso el cirujano vascular está entrenado, porque en ese momento, si eso se da de una ruptura, tenemos que hacer un clampeo temporal de la arteria arriba del aneurisma. Para no desangrar ahí, digamos. Exactamente, mientras nos da chance de reparar toda la lesión, ¿verdad? Toda la lesión hay que repararla. Hay momentos de la vida más vulnerables en nosotros los humanos y si hace diferencia entre hombres y mujeres, ¿quiénes somos más propensos? Sí, definitivamente, después de
generalmente se dice que los 65 años, pero después de los 50 años Ajá. tenemos que tener cuidado, porque tenemos que hacernos por lo menos un chequeo general, porque es de ahí en adelante cuando cualquier cosa de estas que nos suceda es más riesgo para la salud. Generalmente en personas jóvenes también hay aneurismas, pero es gente que tienen algún síndrome como el Ehlers-Danlos, un síndrome de Marfan. Entonces, gente que ya se sabe. Pero la población en general, después de los 50 años, definitivamente tiene que hacerse un estudio. No hay una prevalencia del género, digamos. Sí, también. Los hombres son más, sí, ¿verdad que sí? y se ha relacionado al cigarro. Son los pocos que las pocas enfermedades o padecimientos en que los hombres ganan, digamos. Sí, y se ha relacionado porque históricamente en nuestra sociedad el hombre es el que más fuma. Entonces, por eso es que también por ese lado es que por ahí es donde se relaciona más el aneurisma. Ahora, si mi papá tuvo un aneurisma, ¿podría yo ser candidata o no hay nada genético al respecto? Sí, siempre hay un componente genético porque la pared de los aneurismas tienen que ver con colágeno. Todo esto tiene que ver con colágeno y eso sí es totalmente heredado. Entonces, si algún familiar tuyo, especialmente de primer grado, tuvo un aneurisma, es siempre importante hacerse un chequeo para detectarlo y poderlo controlar a tiempo. Usted habló de los lípidos, estábamos hablando de, digamos que el colesterol, los triglicéridos deberían estar requete controlados al respecto. Súper controlados. De nuevo, después de los 50 años todo el mundo debería controlarse hipertensión, lípidos, diabetes, dejar de fumar, estilos de vida saludables. Es lo que yo siempre le recomiendo a mis pacientes. Y después de los 50, un chequeo general. Esa es la idea. Esa es la idea. Doctor, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido aquí. Yo creo que nos quedó el panorama bastante claro. Y a cuidarnos, de eso se trata. Sí, con mucho gusto. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente. Nosotros continuamos 8:45 minutos. Nos vamos para el Jardín Ítalo.